¿Cómo estamos? Bien. Estamos bien. ¿Estamos bien? Le doy una interpretación yo, ¿no? Estamos bien porque estamos en Cristo. Amén. Porque es difícil estar bien sin creer en Cristo, sin entender lo que hizo por nosotros el Señor en esa cruz, el amor de Él tan grande por nosotros, su guía constante cada día, la esperanza que tenemos de un cielo, de una eternidad con Él, donde todo va a ser perfecto, donde Él dice va a enjuagar, ¿no? Va a secar toda va a secar toda la lágrima, ¿no? No va a haber enfermedad, porque acá hay muchas lágrimas, ¿o no? Hay sufrimiento, en el mundo van a tener aflicción, es decir, no vamos, pero una aflicción tomados de la mano de Él es diferente que las aflicciones sin Dios. Amén. Pero podemos estar en esta condición y podemos estar en esta posición, que es la posición que tenemos ante el Padre, que es perfecta, por medio de su Hijo Jesús. Porque oímos y creímos. Y si oímos es porque alguien nos habló de la palabra de Dios y nos habló del Evangelio, de las buenas nuevas. Y de esto se trata hoy el mensaje, porque mucha cosecha, poco obrero. Esto sigue siendo así. No ha cambiado de los tiempos del Señor. Hay mucha necesidad, hay mucha mies, pero faltan segadores. Y si nosotros tomamos la conciencia y tenemos conciencia de que hoy estamos bien, porque estamos en Cristo Jesús, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de llevar la palabra para que otros estén bien. Usted me dirá, pastor, no, pero todos no van a creer. No me importa poco. Los que Dios disponga van a creer. Aquellos que se arrepientan y crean y que Dios los tenga o decida hacer la obra en ellos, tenerlo en sus manos, ellos van a ser salvos. Muchos no creerán, no. Y entonces estamos en el Evangelio de Mateo. Entonces mucha cosecha, pocos obreros. Nos quedamos con esa idea. Y estamos en Mateo, entonces, capítulo 9, versículo del 35 al 38, dice así la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tomamos como versículo central 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. En el versículo 35 vemos que el Señor está haciendo un despliegue de sanidad que nunca se había visto y dando la evidencia de su deidad. Él es Dios y sanaba, pero a la vez provocaba algo más, que era el rechazo. Cuanto Él más hacía mostrando su deidad, cuanto Él más hacía sanando, entonces se hacía cada vez más odioso para otros. Fíjese un poquito acá, estamos en el mismo lugar, en Mateo 9, un poquito más arriba. Nosotros empezamos a leer desde el versículo 35, el 34, dice: pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios.
daban explicaciones de este tipo, ¿no? Una explicación que es resultado de una oposición al Señor. Pero nunca se veía, un poquito más arriba dice, nunca se vio cosas semejantes en Israel. Ustedes saben que el Señor en un momento de la palabra dice, lo mataron, lo querían matar y lo mataron por envidia, como celos. Y habían orquestado toda una rebelión contra él, tal vez, así que lo crucificaron, ¿no? Pero él hacía tres cosas mientras iba recorriendo aldeas y pueblos, ¿no? ¿Qué hacía? Enseñaba, ¿no? Porque dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, que hacía enseñando en las sinagogas, enseñaba, predicando, ¿no? Predicaba y sanaba. Y fíjense que en el versículo 36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. En su humanidad el Señor tenía unos sentimientos, ¿no? Acá es la compasión. Son sentimientos perfectos desde su santidad, ¿no? Desde su perfección. Son emociones, sentimientos que no tienen que ver con un egoísmo ni con un ego, porque Él es Dios. Entonces Él despliega sus emociones y sus sentimientos de una manera perfecta. Y dice, tuvo compasión de ellos. El Señor había venido a ¿qué? Había venido a buscar y a salvar a los pecadores. Él vino por los pecadores. Vieron que el momento dice, los justos no necesitan médicos, o sea, no necesitan ser sanados, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que no hay justos, ¿no? El Señor está diciendo, miren, el que se crea justo, ese no necesita sanidad espiritual, no necesita salvación, porque se cree justo. Y se creían justos por obras, ¿no? Entonces hacían algo y ellos pensaban que estaban a cuentas con Dios. Hoy se sigue viendo esto, sí. Muchas religiones se basan en obras, creyendo que porque hacen muchas cosas se amigan o se reconcilian con Dios. Y lo que lo conmovía era ver estas multitudes que iban de un lado para otro. Al Señor lo seguía mucha gente, muchos discípulos, muchas personas. Y que estaban buscando una instrucción, pero era una instrucción que ellos no estaban recibiendo hasta ese momento. Ellos habían sido abandonados por los líderes espirituales, que tenían que haber sido buenos maestros. Ustedes saben que los fariseos, los escribas, los sacerdotes, ¿no? Estaban dando una doctrina que no era para salvación. Ellos tenían que arrepentirse y estaban extraviados porque lo que le estaban enseñando estaba mal. Porque no era una mirada, no era un arrepentimiento, no era un cambio de mirada a Cristo. Ellos seguían pensando que tenían que hacer las cosas que ya el Señor decía que no había que hacer. Y ellos estaban extraviados. Y cuando el Señor ve esas multitudes, sabe que están abandonados y extraviados. Porque cuando hay doctrinas de error, cuando hay religiones, podemos llamarlas falsas o con un falso mensaje, hay extravío, hay perdición, no solo perdición eterna en el sentido escatológico, eterno, sino pérdida de salvación, sino que hay extravío porque se sigue buscando en muchos lugares, pero no en Cristo. O se busca en Cristo como algo más en donde buscar. ¿Vieron cuando el Señor pasa a ser algo más a lo que yo recurro, ¿no? Cuando estoy en alguna dificultad o en alguna angustia o en algún problema. Entonces termina siendo el Señor algo más a donde voy. Entonces voy, bueno, sí, vieron que muchas veces se escucha hoy, yo creo en todo.
que oraran, y oraron por mí. ¿Quiénes eran? No sé, pero oraron. Y después, bueno, si tengo que ir a, me dijeron de tiraban unas cartas ahí, cartas tarot, y fui, porque yo creo. Entonces el Señor es solo una cosa más entre todas las que se creen. Así estaban. No sabían si mirar al Señor, si creer, tenían que creer, pero les parecía que no, porque la ley, y las obras de la ley, y Abraham, y bueno, y estaban extraviados. El Señor sabía todo esto, y hoy no cambió esto. Hay mucha gente extraviada. Por eso la necesidad de una doctrina correcta en Cristo Jesús. Y Él iba sanando, dice, toda enfermedad y toda dolencia. Ustedes saben que en el original acá hace referencia a un desfallecimiento y desmayo. Hace referencia a una angustia, a una depresión, a estar deprimidos. Se refiere al cansancio y a la fatiga que resultan de un trabajo agobiante. El Señor miraba a estas multitudes y Él sabía que estaban trabajando en algo que no iba a dar fruto. Pero era un trabajo agobiante, tan agobiante que se sentían deprimidos, como dice la palabra, desfalleciendo y desmayando. El pueblo estaba agobiado por los ritos y ceremoniales de la religión. ¿Recuerdan lo que es la religión? Religión, religar, volver a ligar. ¿Qué quiere volver a ligar la religión? Al hombre con Dios. Pero los medios son erróneos. Uno de esos medios creen que son las obras. Entonces yo digo, por las obras me reconcilio con Dios. Y así estaba el pueblo y así está el mundo. Todos los caminos conducen a Dios. Bueno, pero es espiritual. ¿Pero es espiritual en qué sentido? ¿Qué es espiritualidad? Empecé un camino de espiritualidad. Estoy haciendo yoga. ¿Es esto? ¿Se escucha? No, abandone ese camino rápidamente. Rápidamente. Solo hago la gimnasia del yoga. Abandone esa gimnasia rápidamente, que esa gimnasia está basada en una filosofía de la reencarnación anti-Dios. Y a veces está, y este engaño está. Está hoy. Entonces la necesidad, ¿no?, de llevar el Evangelio, porque la cosecha es mucha. Y hay mucho engaño, y hay mucha confusión. Pastor, ¿en el pueblo de Dios hay confusiones también? Sí. Sí. Bueno, estoy yendo acá, ¿no? La verdad que, hermano, ¿dónde estás? Y porque hago eso, nada. Cuidado, ¿no?, con las puertas a nivel espiritual que podemos estar abriendo. Lo que no es de Cristo es del enemigo. Póngale el nombre que le ponga, lo que no es del Señor es del enemigo. El pueblo estaba agobiado por estas tradiciones. ¿Hay tradiciones hoy? No. Las tradiciones, los rudimentos del mundo son las tradiciones de los hombres. Estaban viviendo en la ignorancia de las cosas que debían saber, pero que no estaban sabiendo, porque había unos guías, había unos maestros que estaban enseñando cosas que no eran. Pastor, ¿hay maestros que enseñan cosas que no son? Sí. Sí. Cosas que cuando usted escucha, cuando va a la luz del Evangelio, no es eso. ¿Estoy seguro que es eso? Mucho peor es si esto trae división o trae tropiezo a otros, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos con la doctrina, con lo que decimos y de lo que hablamos. Porque si no, nos podemos hacer extraviar. Y cuando hay extravío hay duda. Y cuando hay duda hay división de mente. Hay una mente que está un poco acá y un poco allá.
La nuestra tiene que ser una mente, un corazón que está solo en Dios, solo en Cristo Jesús. Amén. Y dice, estaban desamparados, es decir, expuestos a un peligro constante. El desamparo, ¿alguien se sintió alguna vez desamparado acá? ¿En algún sentido? Amén. Amén. Es una sensación de un peligro inminente, ¿no? De algo que puede pasar, algo que me puede pasar, no me siento protegido, ¿no? Y ellos estaban así, desamparados, sin protección, sin la protección divina, sin la protección de Cristo. Pero estaban dispersos también. Escuchaban al Señor, pero también escuchaban otras cosas. Escuchaban el consejo, pero también escuchaban otros consejos. Y el Señor se compadecía de esto. Él conocía los corazones, conoce los corazones. Estaban con una mente dividida entre Dios y el mundo. Acompáñenme o anote por favor Santiago 1:8, capítulo 1, versículo 8. Santiago 1, versículo 8, dice así la palabra de Dios: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjese un poquito más arriba, el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda no se atreve a confiar completamente en la provisión de Dios, que va a llegar, que llega. Porque hay una mente dividida. Y cuando llega la prueba, se busca la ayuda. Se sufre como decepción y como una frustración. Y se empieza a buscar en esa duda otras cosas. Entonces no se recibe solo de Dios. Se recibe de las búsquedas que yo estoy haciendo. Ya había habido una referencia a líderes. Cuando hablamos de líderes, hablamos ahí en líderes, reyes, sacerdotes, ¿no? Involucra al pueblo, ¿no?, de Dios. Y en Ezequiel 34 hay una referencia. Dice, en Ezequiel 34 versículo 2: hijo de hombre, es decir, hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, es decir, que se alimentan a sí mismos. No apacientan los pastores de los rebaños. No cuidan los pastores de los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Dice, ustedes se comen todo, beben la leche, se comen las vacas más gordas, pero no cuidan al pueblo. Y esta es la situación. Fariseos, escribas, doctores de la ley, que estaban descuidando y habían descuidado al pueblo, trasquilaban. Ustedes saben lo que es trasquilar: es cuando se saca la lana de una oveja, pero en desorden y sin técnica. Se la saca a bellones, a tirones. Ellos trasquilaban a las ovejas, las usaban para propio beneficio personal. Pastor, ¿hay eso hoy? Sí. Tenemos que ser cuidadosos cuando en nuestro corazón puede haber una necesidad, aún sirviendo al Señor, de sacar algún provecho de algo. Tenemos que leer, examinarnos nuestro corazón.
que tiene que ser un servicio completamente alejado de cualquier propósito egoísta. No, yo hago esto porque consigo esto. No es bueno. No es bueno espiritualmente para el hermano que pueda estar haciendo eso en cualquier sentido. Bueno, yo consigo esto, negocio esto. Tiene que ser un servicio, una actividad para el Señor, una obra que está fuera de todo deseo de bienestar personal o de conseguir algo a cambio. Trasquilaban. Ellos estaban por una ganancia. A veces la ganancia no es plata. La ganancia puede ser cambio esto por esto. Judea era una tierra de rebaños, sin pastor. Esas ovejas se extraviarían. Fíjense que las necesidades del pueblo, las espirituales, eran mucho más urgentes que las necesidades físicas. Está hablando de un desfallecimiento, de una depresión, de una sensación de desmayo. Puede referirse, seguramente, ustedes saben que lo seguían al Señor por muchos lugares. Acá está hablando algo más del alma, más emocional. ¿Vieron cuando nosotros estamos bien? Y decimos, bueno, me siento bien, pero estoy mal. Yo estoy bien, pero me siento mal. ¿No? Voy, vengo, trabajo, pero no estoy bien. De esa dolencia habla acá, en este sentido y en este contexto. Una dolencia que estaba en el alma. Y el Señor había venido para buscarlos y para que ya no estén extraviados. Entonces, la necesidad de depositar nuestra fe en Cristo, la necesidad de que depositen la fe en el Señor. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 25, anótelo. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Acá pastor va con mayúscula. La Reina Valera dice pastor y obispo de vuestras almas. El que guía, el que la cuida, el que quien está siempre para consolar. ¿Sí? Ya nosotros no estamos con esa sensación, primero de agobio, no hay agobio, porque el yugo del Señor es ligero. ¿Recuerdan? Lo que es el yugo pesado era el otro, el buscar algo que no me va a llevar a la salvación y el buscar algo que no me va a llevar a una reconciliación con Dios. Estaban agobiados de esa búsqueda. Mientras tanto, se juntaban maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿no? Y decían cosas que no ayudaban a salir de ese extravío. Imagínense el mundo cuántas explicaciones deben recibir que no sirven para salir del extravío, no sirven para salir del agobio, o sirven para salir del agobio un rato. Y se dan tantas salidas. El Señor derramó lágrimas por la condición de los pecadores. Acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 41. Lucas 19, 41. El Señor está haciendo la entrada triunfal en Jerusalén, ¿no? Y usted dirá, wow, el Señor entra, lo reciben como Mesías, como Salvador. Pero fíjense el versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Versículo 42. Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Acá
Es impresionante, ¿no? Porque el Señor Jesús se está lamentando. Está haciendo una entrada. Es triunfal porque se está dirigiendo a cumplir el propósito. Porque esos mismos iban a gritar dentro de poco, al rato, crucifíquenlo, crucificarle. Ahora, era esa entrada triunfal porque seguía el propósito del Padre, se estaba cumpliendo y él era obediente y fue obediente hasta la muerte de cruz. Pero él conoce la superficialidad de los corazones humanos. Lo reciben al grito del Salmo 118, 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Gritaban el Salmo, estaban centrados en la palabra en el Antiguo Testamento. Parecía que estaban convencidos de que se estaba cumpliendo la profecía. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Salmo 118, 26. Un poco después, en Mateo capítulo 23, dice crucificarte. El Señor derramaba, el Señor conoce los corazones, el Señor los conocía también en ese momento donde Él estaba encarnado. Y lloró por esos corazones divididos, por esa mente extraviada, creyendo en tantas cosas, buscando tanto alivio y no encontrándolo nunca. Versículo 37, estamos en Mateo 9, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Una imagen, nuevamente, una imagen hermosa. Pensemos en un campo lleno de trigo, todo dorado. ¿Vieron cuando vamos por la ruta y vemos ese, como una manta dorada? Están listos para la cosecha. Los segadores, ¿no? Deben ir a buscar. Y ese campo, listo para la siega, necesita segadores. Y dice: vengan rápido, porque hay un momento de la siega. No se dice, bueno, la gente del campo lo debe tener mucho más claro, pero no dice, bueno, estamos para segar esta semana, dejémoslo un mes más. No creo que se pueda hacer así. Puede ser que se va a perder todo, se va a perder gran parte de la cosecha. O sea, la cosecha espiritual de almas que necesitaban salvación, esa es la mies. La cosecha espiritual de almas que necesitan salvación, esta es la mies. ¿Quiénes son los segadores? Nosotros somos los segadores. Los obreros para ir a la mies. Para que ya no estén extraviados. Para que puedan decir: wow, ahora me doy cuenta, ahora que creí en Cristo Jesús, qué equivocado que estaba. Que haya un corazón firme en Cristo, con fe, donde no sea como una ola del mar que según lo que pasa en mi vida, yo entonces me voy para un lado, o me voy para otra doctrina, o me voy para otra creencia u otra búsqueda de apoyo o búsqueda de soluciones de las cosas. Ahí había mucha gente esperando recibir las buenas nuevas, el Evangelio, las buenas noticias. Y el Señor sabía todo esto. Las buenas noticias. Hay reconciliación con el Padre por medio de Jesús. Es necesario creer en Cristo para obtener salvación. No hay más camino, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ese campo, esa figura, esa imagen de ese trigo, que son almas que necesitan ser redimidas, están esperándonos. ¿Para qué? Para que ya no estén extraviados. ¿Por nosotros algún mérito propio? No. Somos instrumentos en las manos de Dios. Y sin embargo, hay una mies, hay una cosecha que nos está esperando, una cosecha de almas que necesitan escuchar la palabra de Dios.
¿Estamos haciendo esto hoy, iglesia? Sí. Sí. ¿Te acuerdan que en un momento de la visión, hace un par de años, yo decía, hablaba y decía, iglesia, quiero que salgamos puertas afuera. Engordemos acá con la palabra. Engordemos mucho, recibamos palabra para tener una fe fuerte, una fe en Cristo. Pero salgamos, porque hay mucha cosecha. Hoy estamos haciendo algo más parecido a lo que él hacía en una iglesia. Llevamos los alimentos, hay desfallecimiento, hay desmayo, pero llevamos alimento literal y llevamos la palabra de Dios y creen en Cristo y conocemos de la lucha espiritual que hay cuando salimos y cuando vamos como segadores. Pero también nos damos cuenta de la poderosa mano de Dios obrando, de abriendo puertas. Y cuando Él abre puertas, hermano, que nadie las cierre o se le ocurra cerrarlas. Amén. Amén. Para ir terminando, versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿no? Ordena a sus discípulos interceder porque Él es el dueño de la mies. Él es el dueño de todo, pero intercedamos, pidamos a Dios que mande obreros a la mies. ¿Soy yo uno de esos obreros hoy? La pregunta puede ser esta. ¿Soy yo uno de esos obreros que estoy yendo a esa cosecha que necesita, esa cosecha de almas, esa cosecha espiritual? Estoy llevando palabras, estoy enfocado en la obra, estoy enfocado en cualquier cosa. Venimos, estamos los domingos, nos vamos a casa, pero eso no es la vida cristiana. Todo se puede transformar en obra. Todo se puede transformar en una obra nada más. No vayamos a creer, porque estoy haciendo algo, está todo bien. ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Cuál es mi don? Estoy ejerciendo mi don para edificación del cuerpo de Cristo. Pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? Vamos, llevamos. ¿Puedo ir? A las 5 salimos de acá, vamos. ¿Puedo ir? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Digamos, Él solo, el Señor, puede enviar a los segadores para recogerla. Por eso la intercesión. No me siento preparada. Por eso la intercesión. Pida para que Dios lo prepare. Él solo puede prepararnos para ir a esa cosecha, para hacer ese segador. Recuerden la figura, la imagen de estas multitudes dispersas, agobiadas, perdidas, sin guía. Están hoy también. Paganismo siempre hubo, ídolos siempre hubo, va a haber. Por eso están esperando esas multitudes que vayamos. El mundo está lleno de maldad y solo Dios puede capacitar a los que han de ir a predicar el Evangelio a todo lugar. Intercedamos como iglesia, como cuerpo. Estemos pidiendo para ser esos obreros. El obrero es el que también sale, hoy estamos en este contexto, pero el obrero también es el obrero somos obreros de muchas más cosas que tenemos que hacer para la iglesia. Una obra, esos obreros que salen a llevar la palabra, bueno, pero muchos otros seguimos haciendo otras cosas. Entonces intercedamos también para ver qué tipo de obrero estoy siendo hoy. ¿Qué tipo de obrero estoy siendo hoy? ¿Cuánta obra estoy haciendo? Mi corazón está realmente enfocado en la obra, en esto principalmente de llevar el Evangelio, de ver cómo puedo ayudar para la edificación de la iglesia, o hay
o hay confusión, o hay depresión, o hay extravío. Intercedamos unos por otros, acerquémonos al Señor Jesús. Recuerdan Zacarías que leyó la hermana Rosana, porque los terafines, acá son ídolos, han dado vanos oráculos, han dicho cosas vanas, han dicho mentiras. Y los adivinos han visto mentiras. Han hablado sueños vanos, vacíos. Y vano es su consuelo. ¿Hay algún consuelo que estamos buscando porque estamos un poco confundidos en algo que nos va a dar consuelo, en un ídolo? Miren que ídolo no necesariamente es un altar, ni una imagen, no. Los ídolos los forjamos en nuestra mente, ¿recuerdan? En nuestro corazón se forja un ídolo. Es eso que me empieza a desviar mi atención de Dios. Todo aquello que desvía mi atención de Cristo es un ídolo. ¿Hay algún ídolo en mi vida donde yo estoy esperando un consuelo vano, vacío? Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Nosotros tenemos pastor. Tenemos al gran pastor y obispo de nuestras almas, el que cuida de nuestras almas. Vamos a orar. Querido Señor, gracias, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que has traído palabra. Dios mío, gracias porque nos muestras estos obreros, Señor. Al ratito, Señor, después que dijiste a tus discípulos de interceder para que tú mandes obreros, tú los mandas. Los envías de dos en dos. Los envías, Señor, a hacer lo que tienen que hacer. Envíanos. Estamos aquí listos como iglesia, como cuerpo, para agradarte, para hacer lo que debemos hacer. Y una de las cosas que debemos hacer, Señor, sabemos hoy, está más patente en nuestro corazón, es ser segadores. Ir a esa cosecha de almas, Señor, que están esperando oír de ti. Gracias nuevamente, te pido una bendición grande para cada hermano. Tú sabes las luchas de cada uno de nosotros. Tú sabes nuestro corazón y nuestras intenciones. Nosotros queremos ser mejores, agradarte y ser obedientes, Padre Santo. Nos quedamos en tus manos, en el nombre precioso, santo y eterno de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones.